Bueno, vamos a echar la vista atrás un par de días porque el pasado fin de semana ha venido muy cargadito en lo que a agenda se refiere. Por ejemplo, los Eurofans tuvieron cita obligatoria el sábado con el Festival Europeo de la Canción, Eurovisión, y en Cataluña hubo elecciones el domingo. Bueno, tanto uno como las otras han dado que hablar y han aprovechado el debate y la polémica para hacer virales varios contenidos falsos, varios bulos. Laura García Merino, Maldita.es, buenas noches. Muy buenas noches, Pachi. Pues sí, si nos metemos a hablar de esa información ya no perdonan ni Eurovisión, así que nuestro gozo en un pozo. Qué barbaridad. Por ejemplo, se ha compartido mucho un vídeo en el que se ve a un grupo de manifestantes arremetiendo contra coches policiales suecos. Los mensajes que acompañaban a esas imágenes, lo que daban a entender es que se trataba del exterior del Malmö Arena, el edificio donde se celebraba este año el festival, en esa ciudad sueca, en Malmö. Dicen además que lo que ocurría en el momento en el que se grabaron las imágenes era consecuencia de que la representante de Israel, pues estaba siendo escoltada por una centena de coches de policía. Todo esto en un contexto en el que días anteriores sí es cierto que se habían registrado manifestaciones en contra de la participación de ese país en el festival por su situación actual, por las acciones de su gobierno en contra de la población civil de Palestina. Junto al vídeo también se están compartiendo mensajes diciendo que la gente que sale en él son personas migrantes musulmanas refugiadas en Suecia y que lo que están haciendo en ese momento es destruir la propiedad de los contribuyentes suecos solo porque una cantante israelí participa en Eurovisión. Bueno, y esto habéis podido comprobar que no es así. No es así, eso es. Los compañeros de Maldito Bulo han hecho una búsqueda inversa de imágenes con algunos de los fotogramas del vídeo y por un lado han confirmado que sí, que efectivamente el lugar que aparece en el vídeo, el escenario de estas imágenes es la ciudad de Malmö, que efectivamente sí se trata de una manifestación en contra del Estado israelí, pero aquí viene la clave, que se grabó en marzo de 2009 durante la Copa Davis de tenis. Qué barbaridad. Es decir, que este vídeo no solo no tiene que ver con Eurovisión, sino que ni siquiera es de 2024, es de hace 15 años, pero no ha sido el único, ¿verdad?, por el que os han preguntado. Eso es, nada que ver con lo que dicen el vídeo anterior, con los mensajes junto a los que se está compartiendo también. Lo que dices, ha circulado bastante otro en el que aparece una persona ondeando la bandera palestina desde un balcón durante unas protestas de nuevo a raíz de la participación de Israel en Eurovisión, ¿vale? Persona sobre la que se dice que en teoría sería el rey de Dinamarca, que en teoría de nuevo estaría alzando la bandera desde uno de los balcones de su palacio. Ahora bien, ¿qué vemos si observamos el vídeo en cuestión? Que si nos fijamos en el segundo 27, se puede ver que en uno de los edificios que sale en él, en las imágenes, pone en sueco Escuela Secundaria Superior Femenina de Malmö. Y si comparamos los edificios que aparecen en el vídeo, tanto con la escuela de secundaria como con el bloque donde se encuentra el hombre, vemos que efectivamente coinciden. O sea que de Palacio del Rey de Dinamarca, nada de nada, claro. De hecho, podemos buscar en internet una foto del edificio, del Palacio Real, que lo que vamos a ver es que no tiene nada que ver con los colores, con la estructura de los que salen en el vídeo del que hablamos. Bueno, eso en cuanto al edificio. Sobre la persona que ondea la bandera, ¿sabemos algo? Pues mira, se sabe que si comparas su cara con la de Federico X, con la del rey de Dinamarca, vaya, se ve perfectamente que no son la misma persona, ¿vale? Lo que no hemos podido comprobar, al menos de forma independiente, es quién es en realidad el hombre del vídeo. Bueno, ya nos la cuelan o la intentan colar hasta con Eurovisión. Bueno, pues a ver, del Festival de la Canción a eso que llamamos la fiesta de la democracia. El pasado domingo se celebraban elecciones en Cataluña, situación sobre la que, esto ya nos sorprende, también se generaron bulos y desinformaciones, pero también ruido en base a situaciones concretas. Por ejemplo, varios contenidos se hacían eco de la inoperatividad de Rodalíes, los servicios de cercanías, a causa del robo de cobre, de cable de cobre, dando a entender que se trataba de un sabotaje para impedir o para dificultar el voto en las elecciones catalanas y hablando, ya de paso, de un posible pucherazo. Pero ninguno de estos contenidos aporta pruebas que demuestren que esto fuese así. Lo que los Mossos d'Esquadra aseguraron al equipo de Maldita.es es que la investigación está abierta y que por el momento se descarta este sabotaje del que advierten los contenidos en redes. Además, aseguraron que la línea de investigación es la de un robo de cables de cobre, como decías, nada sobre sabotajes, nada sobre cosas relacionadas con este pucherazo. Uh-huh. Y desde Adif, además, la empresa encargada de las instalaciones, coinciden con esa explicación. Eso es, aseguran por un lado que la incidencia se debe a un robo de cable de cobre y por otro que no es la primera vez que esto ocurre y que ya se habían dado situaciones similares en otros puntos de la red. Sobre el robo, contaron que fue a las 4 de la mañana del día 12 de mayo en la estación de Montcada Bifurcació y que este provocó un incendio en las instalaciones, cableado y comunicación. Además de este, se registraron otros 2 incendios más. Uh-huh. Y también habéis recabado respuestas o explicaciones de Renfe.
Eso es, desde Renfe aseguraron que se estableció un servicio de autobuses alternativo en prácticamente todas las líneas afectadas, además, y que en lo que va de 2024 se han registrado 46 jornadas con robo de cable, 32 de ellas precisamente en la zona de Barcelona. Ayer, además, escuchamos las explicaciones al respecto del ministro Óscar Puente. En cualquier caso, Laura, no es la primera vez que se difunden contenidos que hablan de un supuesto sabotaje de los transportes durante unas elecciones, ¿no? Eso es, de hecho, en las elecciones generales del 23J también circuló una teoría, de nuevo sin pruebas, que aseguraba que Pedro Sánchez y el Gobierno habían interrumpido la salida de trenes de Valencia para impedir el voto, pero, como decimos, no se aportó ninguna prueba. Bueno, y con eso nos movemos de un tema susceptible de generar desinformación a otro que, bueno, pues más de lo mismo. Vacunas, los protagonistas de bulos que, bueno, nos retrotraen hasta el año 2020. Sí, nos dan un tufillo, diría yo, a este 2020, como dices, pero sí, estamos en una racha en la que estamos viendo cómo resurgen de nuevo oleadas y oleadas de bulos antivacunas COVID-19 concretamente, ¿vale? Por ejemplo, no sé si has visto, Pachi, que se ha armado mucho revuelo por la retirada de la autorización de comercialización de la de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca, a partir del pasado 7 de mayo. Sí, se ha leído por ahí, o podríamos decir, dicen las malas lenguas, que sería hipotéticamente por sus efectos secundarios, ¿no? Sí, eso dicen las malas lenguas, pero nada que ver con esto, ¿vale? De hecho, la farmacéutica ni siquiera se ha visto obligada a retirarlas, que es lo que se da a entender, sino que ha sido ella misma la que formuló la petición de que esto se hiciese, ¿vale? ¿Pero por qué? Bueno, pues por mera rentabilidad, por motivos comerciales. O sea, tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay vacunas de otras farmacéuticas diseñadas para las variantes de COVID-19 más actuales y evidentemente si hay otras más efectivas, pues se va a dejar de demandar el resto, ¿no? La consecuencia es que esto hizo que hubiese un excedente de vacunas disponibles de AstraZeneca, aunque esta llevase sin producirse desde marzo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, nos encontramos en una situación en la que había muchas vacunas a las que probablemente no se les iba a dar salida. Decisión comercial. Por tanto, la pregunta es si esto es algo habitual, que una farmacéutica solicite retirar un fármaco. Lo que nos han dicho desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que igual nos suena más como AEMS, es que esto no es nada excepcional, ¿vale? Y que sí que entra dentro de la normalidad. Y desde la Comisión Europea, pues bueno, más de lo mismo. Entonces, nada que ver esa retirada, que sí es cierta, con efectos secundarios recientemente descubiertos o incluso supuestamente ocultados hasta ahora. Nada que ver. De hecho, los contenidos que hablaban de esos efectos secundarios que dices empezaron a raíz de un texto publicado el 27 de abril de este año por The Telegraph, ¿vale? Titulaba como, abro comillas, AstraZeneca admite por primera vez que su vacuna COVID puede causar un raro efecto secundario. Cierro comillas. Bueno, pues este supuesto posible efecto secundario al que hace referencia y sobre el que se dice que se ha admitido ahora por primera vez, ¿vale? Es el síndrome de trombosis con trombocitopenia, del que se lleva hablando en realidad desde 2021. O sea que de nuevo nada, ¿vale? Lo encontramos desde entonces, como decíamos, desde 2021, entre los posibles efectos secundarios calificados de, muy importante, muy raros de esta vacuna. Bueno, nos quedamos entonces con que nadie ha admitido nada que no se hubiese dicho, reconocido y sobre lo que ya se hubiese informado. Eso es. Y bueno, algo que no hemos comentado, que esta vacuna no es la primera y probablemente tampoco vaya a ser la última en ser retirada, porque a día de hoy se han retirado la autorización a petición de su fabricante de otras dos. Y más allá de las vacunas, dando un poquito más de contexto, desde 1995, de los 1.736 medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale?, la EMA, se han retirado 343, que supone el 18%. Lo más habitual que sigue siendo, según nos dicen desde la agencia, que se retiren lo mismo que ha sucedido con AstraZeneca por motivos comerciales, porque el medicamento pues no se utiliza mucho. Imagino que lo que sí se tendrá en cuenta es que esa retirada no afecta a los pacientes, ¿verdad? Lo digo en el sentido de que un día a otro no tengan disponible un producto que realmente pudieran necesitar. Claro. Para evitar que esto pase, la compañía, la farmacéutica, entra en diálogo con las autoridades reguladoras, con las encargadas, digamos, de evaluar, de autorizar los medicamentos, ¿no? Se intenta que la retirada tenga
pues eso, la mínima repercusión sobre los pacientes. Evidentemente, también se pueden retirar medicamentos si se observan más riesgos que beneficios tras comercializarlos, está claro, pero este no es el caso. Bueno, esto de las vacunas nos sorprende menos, ya lo teníamos bastante oído, seguramente lo de las elecciones ha pasado y volverá a pasar, pero lo de Eurovisión sí que no lo vimos venir, quizá, a pesar de la polémica que envolvía este año el Festival de Eurovisión. Sí. Bueno, pues venga, aquí lo vamos a dejar. Elecciones catalanas, Eurovisión, retirada de vacunas. Laura García Merino, maldita.es, gracias por acompañarnos un martes más y hasta la próxima. Un abrazo. Placer, como siempre, Pachi. Hasta luego.